Mis amados, aquellos que nos siguen a través de Shefa TV, damos gracias a Dios, a Él sea la gloria. Agradecemos a los que nos siguen, muchos nos siguen en vivo, hay otros que esperan que pongamos el video y nos siguen a través de YouTube. Pero sabemos, amados, que nos sigue gente en Venezuela, en Ecuador, en Chile, en Perú, en Colombia, nos sigue gente en Guatemala, en El Salvador y aún en Europa, en España, en muchos lugares. Le damos la gloria a Dios porque estamos sembrando y llegando a lugares que no hubiésemos nunca soñado que iba a llegar nuestra voz. La Iglesia Abundancia Divina está haciendo su parte, predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Así que les damos la bienvenida y esperamos que el tema de hoy usted lo coja no solo como conocimiento, sino que podamos, los que no conocen a Jesús, conocer a Cristo Jesús como Dios y Salvador. Amén. En esta mañana, amados, este es uno de esos temas que de pronto yo le he tocado algunas veces, pero también le quiero dar, me gusta tener la iglesia al día, me gusta tener la iglesia con lo que está pasando ahora, ¿verdad? Hay muchos lugares que pues no buscan hacer esto con la congregación y tienen al pueblo con mensajes de hace 20, 30 años atrás, que realmente la ciencia ha avanzado tanto, la tecnología ha avanzado tanto, la humanidad ha avanzado tanto, y de la misma manera la escatología de Dios ha avanzado mucho con los tiempos. Entonces tenemos que entender esto. Y hoy Dios me envió con una misión. Tengo una misión, no sé para quién, no sé quién es que Dios lo trajo aquí para que reciba esta palabra, pero ciertamente sé que de parte de Dios vengo con un mensaje para que usted se lo lleve, lo apunte, lo escriba, lo ponga ahí en su nevera si usted quiere, y para que usted lo haga suyo por el resto de su vida. Amén. Y usted, a medida que predicamos, usted me va a entender por qué. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, conforme a tu palabra, a lo que tú me has hablado, yo he escuchado lo que tengo que decir y lo traigo a tu pueblo. Te ruego, mi Dios, que tu presencia nunca nos deje. Gracias por lo que hemos sentido esta mañana. Gracias, Padre mío, y te ruego, sigue fluyendo mientras predicamos tu palabra. Impacta corazones, transforma mentes, cambia opiniones, mi Dios. Abre nuestros oídos, Señor. Te ruego, abre nuestros oídos y que lo que tú hables penetre hasta el profundo del ser humano en esta mañana. A ti y solo a ti sea la gloria. Amén. Vamos a hablar del factor Noé. Hemos hablado varias veces de Noé, pero en esta mañana quiero retocar algunas cosas. Y cuando le hablo del factor Noé, cuando le hablo de un factor, usted ha escuchado, por ejemplo, en matemáticas que dicen el orden de los factores no altera el producto, nos decían en la escuela, ¿verdad? O sea que si usted suma 2 más 1, le da 3. Y si suma 1 más 2, le sigue dando 3. Entonces ellos decían el orden no altera el producto. Pero en la vida real el orden de factores sí altera los productos. Por ejemplo, si usted va a llamar a algún lugar y el área code es 631, si usted en lugar de marcar 631 marca 163, le saldrá la llamada al lugar donde usted quiere. ¿Verdad que no? O sea que en la vida real los factores sí alteran el resultado. Si usted va a seguir una receta y no la sigue al pie de la letra, no le va a salir el resultado deseado, ¿verdad? De la misma manera, la palabra de Dios nos da órdenes en factores que no se pueden alterar. Hay cosas en la Escritura que aunque a usted no le gusten y a mí no me gusten, no las podemos cambiar. Y Noé es uno de esos factores. Es un factor que altera un producto. Y ese factor Noé no es el nombre de este hombre que significa paz o armonía con Dios. Pero ese factor se sigue manifestando en cada uno de ustedes, en mí y en ustedes. Y lo vamos a ver por qué. Arranquemos con Mateo 24:37, dice: porque como eran los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Usted y yo, iglesia, hemos hablado de esto, pero esto no se nos puede olvidar nunca. No lo podemos dejar a un lado porque usted y yo estamos esperando el regreso del Señor, ¿verdad que sí? Y la Biblia dice que si usted y yo estamos esperando el regreso del Señor, tenemos que entender que así como eran los días de Noé, así va a ser cuando Él regrese. Y eso lo dijo Jesús. O sea, no lo dijo alguien por decirlo, lo dijo Jesús. Así como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En Lucas, Jesús, el Evangelio de Lucas habla de esta misma conversación que tuvo Jesús. Y aquí dice el Evangelio de Lucas: tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Fíjese cómo dice, tal como ocurrió. O sea que lo que pasó en los días de Noé va a volver a pasar en los días del retorno de Cristo. Y en los días de Noé sucedieron cosas malas y también sucedieron cosas buenas. Las cosas malas yo las he enseñado.
¿verdad? Hasta dimos hasta una conferencia como de 3 horas, si usted la quiere ver en YouTube, una conferencia de lo malo que sucedió en los días de Noé. Hoy me quiero enfocar más bien en lo bueno que sucedió en los días de Noé, pero también quiero retocar algunos puntos, darle una pinceladita a algunos puntos. Génesis 6:5. Nos vamos entonces a los días de Noé. Si usted quiere ver qué va a pasar en los días del Cristo, vamos a los días de Noé y nos podemos ver qué pasó. Génesis 6:5 dice: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. O sea que la humanidad de ese momento, todo lo que pensaban era hacer el mal. Ya no había pensamientos de bien. Hoy en día todavía hay gente que, aunque no va a la iglesia, todavía hacen el bien, ¿verdad? Todavía hay gente que, aunque no va a la iglesia, tiene un buen corazón. Todavía hay gente que, aunque usted no los ve convertidos al evangelio, todavía tienen un corazón noble, ayudan a otros. Es decir, que no hemos llegado aún a ese momento donde todo pensamiento del ser humano es continuamente al mal, pero sí estamos bien cerca. Porque si usted ve la sociedad afuera cómo está, en su gran mayoría todo lo que se hace, se publica, se dice, se cuenta, es contrario a la palabra de Dios. Y tenemos que entender algo, que no toda buena obra agrada a Dios. No toda la buena obra que usted y yo podemos considerar, oh, eso es bueno. No todo lo bueno para Dios es bueno. Ya le voy a explicar un poquito más. Génesis 6:11 dice: y la tierra se había corrompido, o sea que no era corrupta. En los días de Noé se corrompió completamente. Dice que se corrompió y estaba la tierra llena de violencia. Esa palabra violencia en el original hebreo es la palabra jamás. Fíjense, es la palabra jamás, que significa violencia, daño, ganancia injusta. O sea que todo eso se va a manifestar en los días del retorno de Cristo, y eso ya lo vemos. Afrenta, agravio, crueldad, daño, desnudar, falso, iniquidad, injuria. Pero ¿saben por qué me llamó la atención que esa palabra en el original significa jamás? Por lo que está pasando hoy en el Medio Oriente, los que hemos escuchado las noticias todos estos días, ¿verdad? ¿Cuál es el grupo que está atacando a Israel? El grupo Hamás. Y la Biblia dice que en los días de Noé había, la tierra se llenó de Hamás. Yo no sé usted, pero tenemos que abrir los ojos. ¿Por qué? Porque Hamás, según el diccionario, dice que es un movimiento de resistencia islámico. Pero ellos mismos dicen que son un grupo que, ellos mismos dicen que Alá los levantó con un solo propósito: eliminar a Israel. Eso es lo único que ellos, el objetivo de ellos es que Israel desaparezca de la faz de la tierra. Y se llama Hamás. No es coincidencia más. Dice que en los días de Noé la tierra se llenó de Hamás. ¿Qué nos está diciendo? Que la tierra se va a llenar de este movimiento anti-israelita, antisemita, gente que odia a Israel. Si usted ve las noticias de hoy, conversábamos con mi hermano Hernán hace rato, aún en los países nuestros están diciendo: pobrecitos los árabes, Israel son abusivos, Israel tiene tantas armas, pobrecitos los árabes. Pero la realidad no es esa, es los medios de comunicación, eso es lo que están mostrando. Pero Israel incluso les dijo a los árabes: queremos paz. Hay un tratado que Egipto puso en la mesa para que haya paz. Y los árabes, ¿qué dijeron? Jamás dijo: no queremos paz. Preferimos, dijeron ellos, nos deseamos más la muerte que la paz, si eso significa que Israel va a seguir vivo. O sea, ellos prefieren morir a permitir que Israel siga vivo. Y usted ya ha visto lo que pasó. Hoy en la mañana nada más bombardearon todo lo que es la fuente de gas, están destruyendo, la franja de Gaza, perdón, destruyendo túneles, muriendo gente, desgraciadamente. Este grupo Hamás cogen gente inocente y ahí ponen sus armas para que Israel no los ataque, porque si Israel los ataca van a matar inocentes. Entonces cuando Israel los ataca dicen: miren, los israelitas matan niños y mujeres que no tienen nada que ver. Pero no es eso, sino que Hamás se esconde detrás de ellos. ¿Ve? Entonces todo eso tenemos que mantener nosotros en mente. Génesis 6:12 dice: y miró Dios a la tierra, y he aquí que la tierra estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido en su camino sobre la tierra. Entonces, de la misma manera, en los días del retorno de Cristo va a suceder lo mismo. Va a mirar Dios de los cielos y va a darse cuenta de que la tierra se ha corrompido, de que todos andan en caminos corruptos. Y entonces ya no viene un diluvio, sino retorna Cristo para arreglar esto. Gloria sea a Dios. Estamos esperando ese retorno. Aún la naturaleza misma dice que espera el retorno del Señor. Génesis 6, 1 y 2, mire cómo empieza diciendo el capítulo de Génesis. Esto lo hemos hablado, voy a retocarlo así rapidito, pero esto, como le digo, si a usted le interesa este tema,
En internet tenemos bastante material de esto, o le podemos dar material también. Al tiempo, dice, cuando los hombres empezaron a multiplicarse en la tierra, e hijas nacieron de ellos, los hijos de Elohim vieron que las hijas de los hombres eran atractivas, y ellos tomaron esposas para sí, cualquiera que escogieran, según la Biblia Kadosh. Génesis 6:4, según la Biblia de las Américas, dice, y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellos les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Esto dimos una clase bien profunda en cuanto a los gigantes y los hijos de Dios, ¿verdad? Y explicamos cómo eso significa que hubieron ángeles caídos, que tomaron la forma de hombre, y se unieron con mujeres, tuvieron relaciones, y de ahí nacieron hijos, y de esos hijos son los llamados gigantes. La Biblia de Jerusalén los llama los Nefilim, el mismo versículo, pero según la Biblia Católica de Jerusalén, dice los Nefilim ya existían en la tierra en aquel entonces. Entonces, cuando usted estudia todo esto, mucha gente no cree en esto, dice que eso no es así, mucha gente no lo acepta, pero eso se va a volver a ver en los días del retorno de Cristo Jesús. Y eso, como digo, no me voy a meter por ahí, ya lo enseñamos bastante, pero mucha gente dice, ¿hay evidencia de que esos gigantes realmente existieron? Hay evidencia que se pueda decir científicamente, porque hay gente que la Biblia no le cree, pero dicen, si a mí me lo prueba un científico o un arqueólogo, ¿hay evidencia de que esos gigantes existieron? Y hay evidencia. Algunas de las evidencias que le puedo presentar, fíjese, bien importante para que usted, el próximo slide que le voy a enseñar, va con este que está aquí, para que usted me entienda. Dice, mire, Deuteronomio 3:11, porque solo Og, rey de Basán, quedaba de los gigantes. Este ya fue uno de los últimos gigantes. David destruyó gigantes, ¿verdad? Destruyó a Goliat con sus hermanos. Y hubieron gigantes en la tierra antes y después del diluvio. Todo eso ya lo hemos visto. Og era uno de los últimos. Y dice que la cama de Og era de hierro y estaba en Rabá de los hijos de Amón. Tenía 9 codos de largo, 4 codos de ancho, según un codo de hombre. En las medidas de hoy, fíjese qué tamaño tenía la cama. 4 pies de ancho y 18 pies de largo. Quiere decir que el que dormía ahí era un hombre de por lo menos 18 pies de largo y 4 de ancho. Estamos hablando de gente bien gigante. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque menciona, aquí váyame siguiendo para que no se me pierda, menciona a Og, que es la tierra de Og, menciona al rey de Basán. Cuando uno se va a los mapas bíblicos, yo le puse uno aquí, en esta área de aquí es donde dice, mire, Og, el rey de los amorreos. Esta área queda cerquita de Siria, al norte de Israel. Era todo lo que se llamaba la tierra de Og, la tierra de Basán. Ahí es donde estaba el reino de este hombre Og, que fue uno de los últimos gigantes. Ahí es donde se encontró esta cama que la Biblia lo menciona. Ahora, en los tiempos nuestros, en esa tierra de Og, se ha encontrado algo que nos dé evidencia de que hubieron gigantes en algún momento. Y sí existe. Es lo que se llaman los dolmens. Los dolmens en español significan las mesas de piedra. Estas mesas son gigantes, no son mesas chiquitas. Si usted pone a un ser humano parado aquí, se quedaría como una manchita así aquí abajo. O sea, son la tecnología de hoy dicen que con los cranes que existen hoy en día no se pueden mover esas piedras. Con los cranes que existen hoy en día no pueden mover esas piedras, o sea, así de inmensos son. Aquí le puse otra, estas dos están en Israel. Y hay más de 3,000 de estas mesas que se encuentran en lo que se llama Golden Heights en Israel. Es un área que se llama Golden Heights. En ese pedacito hay más de 3,000 de estas mesas gigantes. ¿Y dónde queda Golden Heights? Ahí le puse el mapa, comparándolo con el mapa del slide anterior. Fíjese dónde queda. Cerquita de Siria, al norte de Israel, este pedazo de aquí es lo que se llama Golden Heights. En ese pedacito, que coincide con la tierra que era de Og, el último de los gigantes, en ese pedacito hay más de 3,000 de esas mesas gigantes, que nadie sabe cómo llegaron, quién las puso ahí, pero son mesas. Y hay algunas que cuando usted las busca en internet, son como mesas con sillas hechas de piedra. Y uno dice, ¿y entonces? Si la ciencia de hoy no puede mover esas piedras, ¿cómo las armaron? ¿Cómo pusieron eso, verdad? ¿Habrá alguna otra evidencia? Hace poco, no tampoco, pero es
reciente, se puede decir en 1955, se encontraron las ruinas de un templo que se llama el templo de Ain Dara en Siria, un poco más al norte de la tierra de Og. Se encontró este templo. ¿Qué tiene de importante este templo? Dicen los arqueólogos que es muy parecido al templo de Salomón, muy parecido, tiene muchas cosas que resemblan el templo de Salomón y algunas otras cosas que resemblan el segundo templo. Pero ¿qué es lo importante de este descubrimiento arqueológico? Cuando de 1995 en adelante, poco a poco empezaron a desencarvar, usted sabe cómo ellos hacen, se toman su tiempo y con cuidado, eso se lleva años. Cuando lograron llegar a la base, que era como que dice la entrada del templo, encontraron esto, miren. Estas marcas de pies, aquí hay uno y aquí hay dos. Cuando un ser humano pone los pies al lado de esas marcas, miren cómo queda. Y dentro de ese templo, no me daría tiempo para ponerle todos los slides, usted lo puede buscar en internet, pero esto es algo científico, algo arqueológico, no tiene nada que ver con los pastores o los cristianos. Es la ciencia dando evidencias de que existieron gigantes en la tierra, de que existieron y hay evidencia que hubieron gigantes en la tierra. Entonces, ¿por qué es eso importante? Porque la Biblia los menciona y dice que como fue en los días de Noé, así va a ser en los días del retorno de Cristo. Por eso es que la iglesia todavía, yo sé que tenemos tiempo de predicar, porque usted todavía no ve gente de 18 pies caminando por ahí. Yo les enseñé que ya ha habido visiones, ya ha habido apariciones en el Medio Oriente de gigantes. Entonces tenemos que entender que esto ya se está empezando a mover. Dijo el Señor también, habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, en la tierra naciones confusas y angustiadas por el ruido terrible de las aguas. En la versión Kadosh dice, aparecerán señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra las naciones estarán con ansiedad y descontento. Señales en la luna ya lo vimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de lo que vimos? Las señales en la luna, las lunas con sangre y todo eso, hermanos, con lo que está pasando ahorita en Israel, se está cumpliendo. Cuando enseñamos esto, si usted revisa el video, dice que después de la primera luna significaba conflictos de guerra con Israel. La primera luna ya pasó. ¿Y qué está sucediendo ahora? Conflictos de guerra con Israel. La Biblia no se equivoca. Señales en la luna. Entonces nosotros tenemos que entender que hay señales en la luna, señales en las estrellas. Este asunto se llama el Atom Smasher. Le dicen también el Hadron Collider. Esta foto fue de abril del 2014. Le pongo la foto actual porque de esto hablamos cuando hablamos de los gigantes del año pasado. ¿Se acuerdan del proyecto CERN? El proyecto CERN, para los que no estuvieron, lo toco un poquito. Es un proyecto que la NASA en conjunto con el Vaticano están tratando de abrir una puerta dimensional usando esta máquina. Están tratando, esta es una máquina que une los átomos y los explota y los destruye, y ellos quieren literalmente abrir una puerta dimensional. ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo que vimos? Que el Vaticano dice que por esa puerta van a regresar nuestros hermanos mayores. Por ahí viene lo de los gigantes. Ahora, ¿qué pasó? El año pasado trataron ya de hacerlo funcionar y no les funcionó. Les explotó, no hizo lo que ellos querían, porque el año pasado ya trataron de abrir la puerta dimensional. Entonces se dieron cuenta que la ciencia estaba atrasada y empezaron a meterle nueva tecnología. Esta foto de abril de este año muestra ya los avances que han hecho. Ahora, si usted se fija, mire el tamaño de un carro, de un vehículo, comparado con esa máquina. O sea, eso es un monstruo, es gigantesco. Uno de ellos está en Geneva, que eso fue lo que yo les mostré cuando hablamos de los gigantes. Hay dos de estos, hay uno aquí en Estados Unidos y hay uno allá en Europa. ¿Qué están tratando ellos de hacer también con esta máquina? Por eso dice señales en las estrellas. ¿Quiénes dicen ellos? Usted ha escuchado la teoría que la Tierra se formó del Big Bang. La evolución dice que hubo una explosión en las galaxias y que de ahí nació la Tierra. Ellos quieren imitar esa explosión. Quieren llegar al punto de que puedan descomponer los átomos a tal punto. Es complicadito explicarles, si usted se lo lee, yo me quedé como que tengo que leerlo varias veces para entenderlo. Ellos quieren imitar el Big Bang, quieren que haya una explosión, y esa explosión va a ser un hoyo en la Tierra. Y ese hoyo en la Tierra es lo que ellos llaman una puerta dimensional, pero al mismo tiempo quieren ver qué pasa si vuelve a explotar el universo. Yo no sé usted, pero ¿qué sacamos usted y yo sabiendo qué pasa si vuelve a explotar el universo? Lo que va a pasar es que nos vamos a destruir todos.
Pero ahí se están gastando millones de dólares haciendo eso, para ver qué pasa si vuelve a explotar el universo. Pero no es coincidencia, el enemigo está usando todo esto para hacer, cada vez que ellos hacen experimentos, están conmoviendo las señales en las estrellas, están dañando lo que Dios ha hecho, están corrompiendo algo que está perfecto, hecho por Dios. Entonces esta gente está tratando de hacer señales en las estrellas. Hay otras señales en las estrellas que yo no les he mencionado antes, les quiero enseñar hoy. Está por ejemplo lo que se llama The Southern Cross Constellation, la constelación de la Cruz del Sur. Esto se encuentra en la constelación de Centaurus. La NASA tiene estudios sobre esto y siempre aparece una cruz en esa constelación. Esta es una foto de la NASA. Siempre se unen estrellas que forman una cruz. Y ellos mismos se han preguntado cada ciertos años por qué se forma esa cruz. No tiene sentido científicamente, pero bíblicamente dice que va a haber señales en las estrellas. Estas son señales que antes el ser humano no las podía ver. Hoy en día con los telescopios que hay pueden llegar hasta allá, hasta la constelación de Centauro, no sé qué, y pueden ver todo esto. Son señales en la luna, señales en las estrellas, señales en la tierra. Así que amados, el retorno del Señor está cerca. Fíjese esto, esto pasó recién en abril del 2014, hace muy poco. Es lo que se llama la Gran Cruz Cósmica Cardinal. Es una alineación de planetas que cuando se alinean forman una cruz. Entonces esto ya no son estrellas, son planetas. Y se alinearon en abril, 21 de abril de 2014, se alineó Júpiter, Marte, Uranos y Plutón con la Tierra y formaron una cruz. Cuando usted ve las fotos de la NASA, sale la cruz clarita ahí, dando Dios señales en los planetas. No sé usted, pero el que tiene oídos, dice la palabra, oiga. Y el miércoles les decía, no dice el que tiene orejas, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene orejas, pero los que oyen lo que el Espíritu quiere decir son pocos. Yo le ruego a Dios que los que estamos aquí seamos de ese grupo que tiene oídos para oír lo que el Señor está diciendo. Esta cruz cardenal se forma también, mire, por ejemplo, en abril de este año se formaron Marte, Pluto, Uranos y Júpiter con la Tierra. Ese es otro ángulo de esa misma foto que les enseñé anteriormente. Pero esto ya ha sucedido antes. En agosto del 99 se alinearon 4 planetas que formaron de nuevo una cruz. Y eso está registrado en el website de la NASA. Se alinearon 4 planetas o 4 constelaciones. Y fueron, mire, se alineó el Sol con Venus, con Urano y con Plutón. Ahora, ¿por qué es eso importante, pastor? Usted sabe la gente que cree en la astrología, no la astronomía. La astronomía está bien, es la ciencia de las estrellas. Pero la astrología es cuando cogen las estrellas para adorar. Entonces ya le ponen nombre, ¿verdad? Ya le dicen a usted, ¿de qué signo es usted? Ahí viene Acuario, ahí viene Sagitario y todas esas cosas. Entonces, de acuerdo al signo, quieren dirigir la vida del hombre. Y hay gente que dice, deja ver qué dice mi signo hoy para ver si salgo o no de mi casa, ¿verdad? Entonces ya no confían en Dios, sino en sus signos. Eso es lo que se llama la astrología. ¿Qué tiene de importante cuando se alineó estos planetas? Cada uno de estos, el Sol, Venus, Urano, Plutón, representan signos de la astrología. Esos 4, lo que se llama de Grand Cross, esos 4 sí representan, miren, representan el águila, que es Escorpio, representa la cara de hombre, Tauro, que es el toro, y Leo, que es el león. Esas 4 signos del zodíaco, si usted lo quiere llamar así, no estoy yo hablando que eso está bien delante de Dios, eso está mal, pero cuando los del zodíaco lo estudiaron, ellos dijeron, mira, se alinearon Escorpio con Leo, con Tauro, y empezaban a decirle, usted sabe, la alineación de los planetas, los que son de Leo, te quiere decir que está en una buena época para casarte, bla, 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 bla. Los que son de Tauro, es buena época para invertir, porque eso en internet salió por todos lados. Eso es la constelación del 99. Pero bíblicamente, Apocalipsis 4:7, cuando usted lee el capítulo 4, dice que delante del trono de Dios hay 4 criaturas. Y dice, el primero tiene cara de león, el segundo de toro, el tercero de humano y el cuarto de águila. Según la versión Dios habla hoy. ¿Qué le quiero decir con esto? Aún para los que creen en la astrología y leen las cartas y el tarot y todo eso, aún a ellos Dios les dio unas señales en las estrellas. Les mostró una cruz
que con las cuatro criaturas que dice la Biblia que están delante del trono de Dios. O sea que el Señor aún a los no solo que son incrédulos, sino que realmente les sirven a las tinieblas, aún a ellos Dios les está dando señales en las estrellas para que vean que Cristo viene pronto. Entonces yo no sé usted, pero todas esas señales, amados, nos hablan de que el Señor regresa y regresa pronto. Ahora vuelvo al tema de Noé. Dice, porque en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre. Fíjese lo que dice. Aquí le ruego, ya me meto al mensaje. Dice, como era en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día que entró Noé en el arca. Dice, y no comprendieron, aquí les ruego, póngame atención, no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, yo lo he hablado en otras ocasiones. ¿Será que a Dios le está mal que uno esté comiendo y bebiendo? Uno puede comer, tomarse su soda, beberse su jugo, eso no es malo. Dice que se estaban casándose y dando en matrimonio. ¿Será que a Dios le molesta que uno se case? Claro que no. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí? Porque dice que a Dios miró desde el cielo y lo que Él miró que estaban haciendo, comiendo, bebiendo, dándose en matrimonio, a Dios le estuvo malo todo eso. Dice que era corrupto, le dio coraje. Y aunque Dios levantó a Noé, y Noé empezó a hablarles, a predicarles, a decirles, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me dice, viene un diluvio, va a destruir la tierra. Dice que ese mensaje que Él daba, ellos no lo comprendieron. Tenían orejas, pero no tenían oídos. No lo comprendieron hasta el día que llegó el diluvio, ya muy tarde. Lo comprendieron cuando se cerró el arca, muy tarde. Y se los llevó, dice el diluvio, a todos. Así va a ser cuando regrese nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿qué significa esto, amado? Dice, todos los conectados con Noé se salvaron. Usted se acuerda, solamente la familia de Noé se salvó, ¿verdad? Pero fíjese lo que dice la Escritura. Entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto, fíjese lo que dice aquí, que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. O sea que ni la mujer era justa, ni los hijos eran justos, ni las mujeres de sus hijos. Pero porque ellos estaban conectados al justo, fueron salvos. Amén. Yo le ruego que usted tenga oídos para esto. Dice la Biblia, porque solo tú, Noé, eres justo, solo tú. El factor Noé. El factor Noé es el que afecta para que los que tú amas y están conectados a ti sean salvos también. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que decidió servirle a Dios, serle fiel a Dios. Su familia a lo mejor no participaba de las cosas que hacían los otros, pero tampoco eran justos delante de Dios. El único justo era Noé. Cuando Dios mira la tierra y Él ve que hay celebraciones, hay bodas, se están casando, se están dando, hay mucha fiesta, mucha comida, mucho, eso a Dios no le está mal. Pero ¿por qué a Él le molestó? Eso es lo que a veces no entendemos. Porque había bodas, pero no eran al agrado de Dios. Se reunían a comer y a beber, pero lo hacían de una manera que molestaba a Dios. ¿Sí me entiende? A Dios no le está malo que usted se reúna, que usted se case, que usted haga su fiesta, que usted coma, que usted... No le está malo, siempre y cuando lo hacemos de una manera que le agrade a Él. En esos días, todo lo que se hacía, el humano lo disfrutaba, pero no era agradable a Dios. A tal punto que Él llegó a aborrecer. Dijo, me arrepiento de haber creado al hombre. Y por ahí va la sociedad de hoy en día. Por ahí va la sociedad de hoy en día. Si usted ve lo que se mueve en la televisión, lo que se mueve en los cines, lo que se mueve en la música, en las radios, todo es tratar de entretener al ser humano y hacerlo divertir, pero de una manera que no le agrada a Dios. A los que tratamos de agradarle a Dios, se nos mira como que somos una cosa rara, extraños. Pero gloria a Dios, porque por eso le digo, Dios me mandó a hablarle a alguien. Si usted coge esta palabra, si usted agarra esto, si usted lo toma como Dios me lo ha mostrado, el factor Noé significa un hombre o una mujer que dice, yo soy el factor que va a cambiar el resultado de esta ecuación.
Yo soy el pastor. Cuando me cuente a mí Dios, yo voy a cambiar el resultado de cómo debería terminar esto. Y para que usted me entienda bien, le quiero contar una historia. El pastor, no es pastor, el evangelista, Señor, ayúdame. Stone, de apellido Stone, el evangelista Stone. Él cuenta una historia de su papá se llamaba Fred. Entonces póngame atención aquí. Le voy a mencionar 3 personas: Fred, Jimmy y creo que el otro se llamaba Morgan. Fred, Jimmy y Morgan. Fred es el papá de este evangelista que Dios lo usa hoy en día, un americano que se mueve a nivel mundial, Dios lo usa muchísimo. Él cuenta la historia de su papá. Le ruego, póngame atención a esta historia. El papá Fred ya era un señor adulto que no le servía al Señor, un hombre corrupto, bebía, decía malas palabras, vivía en el mundo, ¿verdad? Él tenía a su amigo se llamaba Morgan, otro corrupto, otro dañado. El papá de este evangelista que se llamaba Fred cargaba siempre un rifle. Y usted sabe con los amigos que uno se llevaba en el mundo, no sé cuántos han tenido amigos que uno chupaba con ellos, pero también se daba de puñetes con ellos. Y al ratito ya estábamos de buenas de nuevo. Los amigos de uno, ¿verdad? Peleaban, se insultaban y a la semana, oye, ¿qué fue? Vamos, ya, pues vamos. Y se olvidaba uno. Así era Fred con Morgan. Discutían, pero eran panas. Llegaron al punto de una discusión que una vez Morgan le pegó a su mujer y Fred salió a defender a la mujer y por poco le vuela la cabeza, ¿verdad? Entonces llegaron a un momento que se tenían coraje, pero eran amigos. Un día Morgan, alguien lo invita a una iglesia, el Señor lo toca, se convierte a Cristo. Morgan va donde el papá de este evangelista Fred y el papá le dice: ¿qué pasa? Ya tú no bebes, ya tú no hablas malas palabras, ya tú no haces chistes, ¿qué te pasa? Y usted sabe cómo es, lo empezaban a trabajar, a camellarlo, a burlarse de él, pero él decía: no se burlen de las cosas de Dios, esto es serio, Dios ha tocado mi corazón. Morgan. Llega un día que Morgan lo convence al papá del evangelista Fred que venga a la iglesia. Venía una mujer evangelista a predicar, el Morgan se lo trae a Fred. Esa tarde Fred recibe al Señor Jesús. Se convirtió Morgan lo trae a Fred. En ese mismo servicio llega un borrachito amigo de ellos que se llamaba Jimmy, pero llegó todo borracho, con un cuchillo queriendo matar a medio mundo. Llega al servicio y interrumpe el servicio. El amigo de Fred se acaba de convertir. Ese mismo día, Fred está nuevito cristiano. Morgan ya llevaba un tiempito. Morgan trata de sacar al borrachito que se llamaba Jimmy y el Jimmy casi lo corta. Y como Morgan también era nuevo cristiano, no estaba tan bien parado, se enojó y le dijo a Jimmy: si quieres ven afuera y ahí nos damos. Los cristianos de esa iglesia, en lugar de apoyar a Morgan, de decirle: este muchacho está nuevo, recién se convirtió hace unos meses, empezaron a acusarle, a decirle que era carnal, mundano, lo botaron de la iglesia diciendo que cómo él va a tratar de atacar a un borrachito. ¿Y sabe qué pasó? Morgan salió maldiciendo a la iglesia y dijo: si esto es ser cristiano, yo no quiero saber nada con el evangelio. Entonces hay 3 personajes ahí. Morgan se acaba de hacer, aunque era recién cristiano, dijo que ya no quiere saber nada de la iglesia. Y el borrachito Jimmy, al día siguiente que ya estaba sobrio, le contaron lo que pasó. Ahora, pasaron 40 años de ese día, 40 años en el que estas personas se vuelven a encontrar por cosas de la vida. Fred, el papá del evangelista, ya era un pastor con un ministerio poderoso. Ya era un pastor de años con una iglesia de esas heavy. De ahí sale este muchacho Stone, que es un evangelista tremendo de Dios. Fred ya era un pastor. Se llega a encontrar con Jimmy y con Morgan. Se encuentran en una cafetería de coincidencia en el camino. Y es una historia que a mí me toca, porque a veces nos pasa. Jimmy era el borrachito que llegó ese día. Cuando ve a Morgan, se le tira al piso y le pide perdón. Y le dice: cuando yo al día siguiente estaba sobrio, me contaron que tú dijiste que maldecías la iglesia y no querías saber más de los cristianos. Y le dice: por 40 años, todas las noches, le he preguntado a Dios si Morgan se habrá ido al infierno por culpa mía. Y le dice: durante 40 años he vivido orando por ti, yo también me entregué al Señor, y por 40 años he vivido pidiendo a Dios que tú vengas a los... Yo pensaba que si tú te moriste, te fuiste al infierno, es por mi culpa, decía el borrachito. Morgan le aceptó la disculpa, lo tocó
pero él estaba todavía renuente, no quería saber del Señor. El pastor Fred lo quería mucho a su amigo Morgan, empezaron a mantenerse en contacto. 40 años. Para la gente que no cree que Dios habla, Dios sí habla. Un día el pastor Fred está en oración, empezó a sentir algo raro, Dios le puso en la cabeza a Morgan. Él empieza a orar y dice que cuando empieza a orar, Dios le muestra una visión abierta, le da lo que se llama un éxtasis. Y él ve un accidente donde un camión se le va por encima a un automóvil y el que iba manejando le cortan la cabeza. Y él se asusta y dice, Señor, ¿quién es? Y el Señor le dice, tu amigo Morgan, el que lleva ya más de 40 años desde que se salió de la iglesia, él muere hoy. Y dice que él le dijo a la esposa que nadie me moleste, que nadie me diga nada. Se tiró y estuvo orando en lenguas por 1 hora, para la gente que no cree en las lenguas. Estuvo orando en lenguas por 1 hora, clamando a Dios, rogando a Dios, implicando a Dios por esa alma que no tenía a Cristo, porque él estaba apartado. Y el Señor le habló al pastor Fred y le dijo, tú me estás pidiendo que yo cubra, escúcheme, que yo cubra a alguien que no está bajo mi pacto, y yo no puedo hacer eso. Tú me estás pidiendo que yo defienda a alguien que no confía en mí, y yo no puedo hacer eso. Por eso es importante usted y yo hablarle a la gente, amados. Porque la gente cree que con clamar a Dios, Dios nos va a cuidar. Dios es un Dios de pactos. Y le dijo al pastor, si él no está bajo el pacto de mi sangre, yo no lo puedo cuidar, no es mío. Y el pastor clamó y le dijo, Señor, por favor, ten misericordia, por favor, ten misericordia. El Señor le dijo al pastor Fred, ¿te acuerdas cuando yo te hablé? Que te dije que cada pastor tiene un ángel. Aleluya. Y le dijo, cada pastor tiene un ángel. Y yo te mostré tu ángel. Y te dije que tu ángel te va a cuidar en todo momento y de todo peligro. Sí, le dijo el Señor, yo me acuerdo. Y el Señor le dice, mi hijo, si tú me lo pides, yo permito que tu ángel vaya a defender a tu amigo. Amado, esto es real. Y él le dijo, sí, Señor, manda a mi ángel. Y empezó el pastor a decirle, ángel, tú eres mi ángel, vete, ayuda a Morgan. Por el otro lado, Morgan está manejando su automóvil con su amigo. Y dice que de momento Morgan con su amigo le dio por tomarse una Coca-Cola. Y atrás de él venían los vecinos de él que iban en un viaje, venían atrás en otro automóvil. Se desvían a tomar una Coca-Cola y el que iba manejando, como que Morgan reacciona y le dice, ¿por qué estamos aquí? Y le dice, tú me dijiste que pare a tomar una Coca-Cola. Él dice, ¿yo? Sí, le dice, tú me dijiste que pare a tomar una Coca-Cola. Le digo, bueno, ya estamos aquí, compramos la Coca-Cola. Compran la Coca-Cola, vuelven al camino y un poquito más abajo ya estaba la policía. Un tremendo accidente. Un camión le pasó por encima al automóvil de los vecinos y le cortó la cabeza al vecino que iba manejando. En ese momento, el pastor Fred llama a Morgan. En ese momento él está paniqueado viendo a sus vecinos que acaban de morir, coge el teléfono y el pastor le dice, no me digas nada. Le dice, no me digas nada. Dios me mostró que hubo un accidente, un camión le cortó la cabeza al que iba manejando en un automóvil. Y le dice, ¿cómo sabes tú esto? ¿Cómo tú puedes saber que acaba de pasar esto? Él le dice, porque mi Dios es real, mi Dios está vivo y mi Dios envió su ángel para que te proteja, Morgan, porque a ti te tocaba morir hoy. A ti. Y le dijo Morgan y le dijo el apellido y le dice, entrégate a Cristo porque te está dando una última oportunidad. Ese es el factor Noé. En esa ecuación de esos 3 amigos, Jimmy, Morgan y Fred, Noé era Fred. Era el hombre que se decidió meterse a vivir en santidad, en rectitud, en integridad. Y porque él vivía recto delante de Dios, Dios salvó a su amigo. El factor que cambia el resultado. ¿Cuál iba a ser el resultado? El amigo iba a morir decapitado y se iba a ir directo al infierno. Pero por un hombre o una mujer que deciden vivir para Dios, se cambian los resultados. El amigo Morgan se convirtió al Señor. A los pocos días del pastor Fred, a los pocos meses, el pastor Fred murió, pero por causas naturales ya de vejez. Y cuenta el hijo que menos de los 2 meses del amigo Morgan se fue. Pero se fue salvo. Se fue con el Señor. Y dicen que cuando él iba manejando con el amigo, con otro amigo, Morgan le dice, extraño tanto a mi mejor amigo Fred, que yo quisiera que el Señor me lleve a estar con él. Y dice que ese mismo momento cerró los ojos y se fue.
Dios es real. Dios es real. Pero el que puede hacer la diferencia es el factor Noé. Y Dios le hace un reto, iglesia, a usted y a mí. Vamos a hacer ese Noé en nuestras familias. Vamos a hacer ese Noé en nuestras casas. Vamos a hacer ese Noé que cambie el destino de nuestros hijos, que a lo mejor andan en estilos de vida corrompidos, andan en vicios, andan lejos de Dios. Y ¿sabe qué? El diablo, según él, ya les tiene sentenciado su destino final. Pero el diablo es un mentiroso. Él pensó que se iba a llevar a Morgan, a Fred y a Jim, y no se llevó a ninguno de los tres. Murieron todos salvos. Y el fruto de ese Noé es que su hijo, el evangelista, Dios lo usa a nivel mundial, un ministerio poderoso. ¿Por qué? Porque decidió él ser un factor de cambio. A Dios no le está malo que se casen, no le está malo que beban, no le está malo que hagan fiesta, siempre y cuando usted haga las cosas de una manera que le agrade a Él. Tenemos que estar decididos a vivir para Él. Entonces miren, Génesis 7:7 dice: entonces entró Noé en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Los que se conectan a un Noé, aunque no estén, reciba la palabra de hoy, aunque no estén bien delante de Dios, si están conectados con un Noé, Dios se encarga de que ellos se salven también. Dios se encarga. Dios se encarga. Yo para mí ya la tomé. Pero la Biblia me enseña, el factor no es que si aunque mis hijos estén lejos de Dios, aunque mis padres estén lejos de Dios, y mire, esto es real, orar en lenguas, pararse ahí delante de Dios, sacrificarse, privándose de muchas cosas, aunque yo las puedo hacer, pero me privo de no hacerlas para vivir bien delante de Él. Y mire, mi padre y mi madre ya le están sirviendo a Dios y están trabajando en la iglesia. Mi hermana la menor con su esposo y sus hijos en la iglesia, me falta solo la mayor. Es real. El factor que hace un cambio es un hombre o una mujer. El factor Noé es un factor que nos habla de que Cristo va a volver, se va a volver a ver los gigantes. Podemos estudiar las señales. Todo eso es hermoso, estar al día con eso. Pero a Dios no le interesa tanto que tengamos conocimiento, sino el estilo de vida que vivimos, para que usted impacte su familia. Y aunque en este caso eran Noé, la esposa y sus hijos, usted se fija, aquí no menciona a la mamá de Noé, ni al papá, ni al suegro de Noé, ni a la suegra de Noé. No los mencionan para nada. ¿Qué me enseña eso a mí? Que o bien estaban muertos, ya no vivían, o no estaban conectados con Noé. Eran del grupo que en lugar de ayudar a Noé, lo despreciaban, se burlaban de él. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que por 120 años se burlaban de Noé. Le decían loco, y este loco construyendo una arca en la tierra, aquí nunca ha llovido, este es un loco. No entendían, no comprendían, dice, vinieron a comprender cuando ya era muy tarde. Entonces la clave nuestra, amados, es mantengamos a los nuestros conectados con nosotros. Aunque no nos quieran, mantengámonos conectados con nosotros. Porque el que está conectado a un Noé, Dios se encarga de que ellos también se salven. Aunque ellos no lo entiendan, Dios se encarga. El factor Noé, mis amados, ¿cuál era la diferencia? Este es el factor que hace la diferencia. Dice, mas Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Uno. ¿Cuántos hemos hallado gracia ante los ojos de Dios? Los que estamos salvos y hemos venido a entender el Evangelio es porque hemos hallado gracia ante los ojos de Dios. Entonces el primer requisito de un Noé es hallar gracia ante los ojos de Dios. Pero el segundo es el que se le olvida a mucha gente. Porque todo el mundo viene a la iglesia y dice, la gracia de Dios me ha favorecido, ahora soy salvo. Pero el segundo se les olvida. El segundo punto dice, miren, y así hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así hizo. El factor Noé no es solamente que uno se salva y encuentra gracia ante Dios, sino que uno toma una decisión de que ahora voy a obedecer a Dios en todo lo que Él manda. Ya no va a ser lo que yo quiera, mi opinión, mi estilo, lo que me dicen mis amigos, mi familia. No, ahora tengo un solo jefe, un solo rey. Lo que Él diga, eso hago. Ese es el factor Noé, amados. Y vuelve y dice en Génesis 7:5, y Noé hizo conforme a
todo. O sea que no obedeció a Dios solamente en algunas cosas. Él obedeció en todas las cosas que le fueron ordenadas. Si usted ha hallado gracia ante Dios y usted toma la decisión que dice: Señor, aunque soy humano, soy débil, pero en lo que yo entienda voy a obedecer lo que tú me mandes. El factor Noé es vivir, un hombre o una mujer, vivir agradándole a Dios en todo. Amén. Vamos a estar de pie.